Legal Novers, ¿cómo están? Hoy me pidieron amablemente el favor de comentarles, hablarles de algo que para mí quizás es el mayor capital que tiene un emprendedor. Es quizás uno de los elementos más importantes que me ha acompañado a mí en la vida para, de alguna manera, desarrollar Legal Nova y desarrollar también muchos proyectos personales, que me parece muy importante que ustedes también de alguna manera interioricen. Y también se los quiero contar desde mi experiencia. Y les voy a contar una incidencia. Y todo arranca diciéndoles que yo en el pregrado era una persona muy introvertida, tan introvertida que en realidad lastimosamente no hice la cantidad de amigos que yo debía hacer, y hoy en día siento que todavía sigue siendo una carga eso, no por simplemente tener amigos, sino porque siento que esa construcción de ese capital social, esas personas hoy en día me hubieran podido apalancar y ayudar a hacer mucho más fácil el camino de crecimiento, tanto en lo que hemos logrado como en el futuro. Y por eso vamos a hablar de la importancia del networking, del capital social. Entonces, básicamente, creo que eso es una habilidad que indistintamente cualquier humano debe tener en cualquier posición. Los humanos somos básicamente animales sociales, dicen por ahí, y eso implica que todo lo que nosotros hacemos se desarrolla es en sociedad, en un trabajo en equipo, y nunca como seres humanos individuales, independientes y quizás autónomos, em, de alguna manera. Entonces, una de las cosas por las que yo después de esa experiencia que les conté me preocupé fue precisamente por desarrollar esa habilidad. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo ser social? ¿Sí o no? ¿Cómo poder tener de alguna manera networking? ¿Cómo acercarse a la gente? Y yo creo que eso simplemente se da con pequeños pasos. Una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue decirme a mí mismo, pues voy a hacer algo diferente a lo que he venido haciendo. Si yo quiero cambiar un hábito o de pronto o quiero mejorar una cualidad personal que no tengo, pues tengo que hacer cosas diferentes a las que venía haciendo en toda mi vida. Y entonces tomé la decisión de irme a un bar solo. Y me acuerdo que llegué y obviamente había una cantidad de gente desconocida hablando y había una gente hablando y básicamente les pregunté que si podía hacerme ahí con ellos, como si estuviéramos en un colegio. Em, en retrospectiva creo que no era la mejor frase, pero la respuesta de ellos fue como, pues sí, hágale todo bien. Y ahí me puse a hablar con una gente. Y eso me demostró de alguna manera dos cosas. Uno, que muchas veces uno sobrepiensa en muchas cosas en la vida. Una frase tan sencilla y entre comillas tonta como esa me abrió pues la puerta a conversar y a conocer gente. Y dos, em, que normalmente ese tipo de, digamos, de relacionamiento social puede ser un poco más sencillo de lo que uno piensa. Y normalmente, dependiendo de muchos escenarios, la gente también está abierta a conocer gente. Entonces, eso me empezó a mí a dar como un parámetro de, oiga, si vale la pena hacer cosas diferentes, cuando uno piensa diferente, tiene un resultado diferente y sobre todo supera una limitación quizás mental, quizás propia que uno se impone frente a muchos asuntos. Siguiente paso, en la universidad, pues en la maestría, me puse voluntario para ser representante estudiantil, cosa que yo nunca he hecho en mi vida, y gané. Entonces quedé en ese cargo. Siguiente paso, tomé la decisión de ponerme como candidato en embajador estudiantil, que era como un tema de hablar con potenciales estudiantes que fueran a entrar a la universidad, y también. Y adicionalmente por eso me pagaban y me dan merchandising, entonces era lo mejor porque conocía gente, me pagaban para conocer gente y adicionalmente me daban merchandising de la universidad, que no era barata, además. Entonces, pues lo que les quiero decir es, son pequeños pasos, son cosas que uno de alguna manera empieza a hacer para ganar confianza, a cambiar los hábitos del día a día y no necesariamente es leerse 4 libros, estructurar un plan, ir a clases de networking, sino simplemente creo que es tener una disponibilidad de abrirse a los demás y de interactuar, ya sea con una persona, no sé, un cajero, o ya sea con una persona que está atendiéndolo a uno, o ya sea aquí mismo en Legal No. Creo que también es una disposición de hablar y ya está. Y eso creo que cuando uno lo hace desde una visión desinteresada, en el sentido en que uno simplemente lo está haciendo por conocer gente, más adelante también se empieza a dar cuenta que ese conocer gente, más ciertos proyectos, problemas, oportunidades que uno va teniendo en la vida,
lo van ayudando a uno a conectar hilos y a decir, oiga, de pronto esta persona me puede ayudar a esto, o de pronto esta persona es buena para esto, o de pronto esta persona me puede recomendar a alguien, o de pronto esta persona la puedo recomendar para tal tema. Y eso de alguna manera empieza a generar ese networking, ese capital social. Yo les podría hablar acá un poco de teoría sobre ese tema, porque también he estudiado un poco el tema, pero creo que al final de cuentas lo importante es, primero, tener claro que las habilidades sociales, el networking, el conocer gente, es fundamental para crecer tanto personalmente como profesionalmente. Segundo, pensar que esto no se trata de un plan ultra mega estructurado, sino simplemente de quizás cambiar pequeños hábitos. Pensar también en dónde estoy arriesgando menos para ganar más. Que si algo sale mal, como por ejemplo ese me puedo hacer aquí con ustedes, pues que eso no vaya a generar un problema mayor, a simplemente pues no. Y ya, y se queda como una historia mía que no le cuento a nadie, y punto. Y tercero, aprovechar de pronto también un poco las ventajas competitivas que uno le da a la vida, los círculos que uno tiene, las oportunidades de conexión que uno tiene en la universidad, acá en Legal Nova, en los eventos, etcétera. Entonces, para los que están de alguna manera pensando en mejorar esas habilidades, desarrollar un poco más su marca personal alrededor del capital social, primero les diría, ese es el camino, eso es importantísimo, estén en donde estén. Em, y segundo, acciones pequeñas, acciones concretas. Y con eso pues uno va ganando confianza. Creo que sería eso, una cápsula muy experiencial, pero creo que tiene un contenido de alguna manera valioso. Los que necesiten de alguna manera hablar un poquito más de este tema, pues ustedes saben que siempre bienvenidos por acá. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio.